Capítulo 1. La fiesta en la mansión. Thornfield la lluvia golpeaba suavemente contra los cristales de la ventana, mientras Miss Jane Marple trabajaba en su labor de punto junto a la chimenea. El pueblo de St. Mary Mead se encontraba inusualmente silencioso aquella tarde de primavera, salvo por el murmullo distante de la tormenta que se aproximaba. La anciana levantó la vista cuando escuchó que alguien llamaba a su puerta con insistencia. «Adelante», dijo, colocando cuidadosamente su tejido sobre la mesita de té. Su sobrina, Miss Dorothy West, entró apresuradamente, sacudiéndose algunas gotas de lluvia del abrigo. «Tía Jane, pensé que estarías preparándote para la fiesta en Thornfield Hall. Todos hablan de ello, y será la primera recepción importante desde que los Harrington compraron la propiedad». Miss Marple sonrió con dulzura. «Oh, querida, era hoy. Debo haberlo olvidado por completo». Dorothy no pudo evitar una sonrisa afectuosa. Sabía perfectamente que su tía nunca olvidaba nada, especialmente cuando se trataba de eventos sociales, donde podría observar la naturaleza humana, su pasatiempo favorito. «No engañas a nadie, tía. El inspector Blackwood estará allí también. Me lo encontré esta mañana y me pidió específicamente que te recordara la invitación. Parece que el coronel Harrington ha invitado a personas bastante interesantes». «¿Oh? ¿Y quiénes serían esos invitados tan interesantes?», preguntó Miss Marple, aunque su tono sugería que ya estaba al tanto de todos los detalles. «Está Eleanor Vance, por supuesto», comenzó Dorothy, sentándose frente a su tía. «La actriz de Londres que se retiró hace unos años y compró la casa de campo en el límite del pueblo. Dicen que tuvo un romance con el coronel hace mucho tiempo, antes de que él se casara con Victoria». Murmuró Miss Marple, volviendo a su labor de punto. «Siempre me ha recordado mucho a Eliza Patterson, la hija del vicario de Buckingham. Tenía un talento especial para crear drama donde no lo había». Dorothy continuó. «También estará el Dr. Lawrence, que acaba de regresar de la India después de 20 años. Era el mejor amigo del coronel durante sus años en el ejército». «¿Lawrence? El mismo que estuvo involucrado en aquel asunto tan desagradable con los documentos militares. Tía Jane, no sabía que estabas al tanto de esos viejos chismes militares», exclamó Dorothy, genuinamente sorprendida. Miss Marple simplemente sonrió, sus ojos azules brillando con una mezcla de inocencia y astucia que engañaba a quienes no la conocían bien. «Una escucha cosas, querida. El viejo coronel Huntington, que en paz descanse, era bastante locuaz después de su segunda copa de Jerez. Pero por favor, continúa». «Bueno, también estará presente el joven Michael Harrington, el sobrino del coronel. Acaba de terminar sus estudios en Oxford y todos dicen que está para heredar la fortuna familiar, aunque nadie sabe exactamente por qué Victoria, la esposa del coronel, parece tan disgustada con la idea. Y por supuesto, el notario, Mr. Graves, quien aparentemente tiene algún tipo de anuncio importante que hacer durante la cena». «¿Un anuncio importante?», repitió Miss Marple pensativamente. «¡Qué interesante!». La mansión Thornfield se alzaba imponente contra el cielo nublado. Sus ventanas iluminadas ofrecían un cálido contraste con la fría noche que se había instalado. El inspector Blackwood ayudó a Miss Marple a bajar del coche patrulla que había insistido en enviar para recogerla. «Agradezco enormemente su consideración, inspector», dijo Miss Marple mientras avanzaban por el camino de grava
hacia la entrada principal. En absoluto, Miss Marple. Después de su ayuda en el caso Breckley, es lo mínimo que podía hacer. Respondió con genuina admiración. La mansión bullía de actividad. Sirvientes con bandejas de champán se movían entre los invitados, mientras la música de un pequeño conjunto de cuerda flotaba por el aire. El coronel Harrington, un hombre corpulento con un espeso bigote y un traje impecable, se acercó a saludarlos tan pronto como entraron al salón principal. «Miss Marple, qué placer que haya podido acompañarnos esta noche», exclamó con una voz profunda que delataba sus años en el ejército. «Y usted también, inspector. Victoria estará encantada de que ambos hayan venido». Mientras el coronel los guiaba a través de la sala, Miss Marple observó con atención a los demás invitados. Eleanor Vance, todavía hermosa a sus 50 años, conversaba animadamente con un hombre alto y delgado, que sólo podía ser el doctor Lawrence. En un rincón, un joven apuesto, que presumiblemente era Michael Harrington, miraba su reloj con impaciencia mientras sostenía una copa de champán apenas tocada. Victoria Harrington, una mujer elegante con un vestido de seda azul y joyas que parecían demasiado pesadas para su delgada figura, se encontraba cerca de la chimenea, observando la habitación con una expresión que Miss Marple reconoció inmediatamente como ansiedad mal disimulada. «Victoria, querida», llamó el coronel. «Miss Marple y el inspector Blackwood han llegado». Victoria se volvió hacia ellos con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Bienvenidos a Thornfield Hall. Espero que disfruten de la velada». «Es muy amable al invitarnos, Mrs. Harrington», respondió Miss Marple. «Tiene una casa preciosa». «Gracias», dijo Victoria, su voz ligeramente tensa. «Si me disculpan, debo comprobar que todo está listo para la cena». El inspector Blackwood intercambió una mirada significativa con Miss Marple, mientras Victoria se alejaba apresuradamente. «Parece nerviosa», comentó en voz baja. «Sí», respondió Miss Marple. «Me recuerda a Martha Wilson, justo antes de que descubriera que su marido había hipotecado su casa para pagar sus deudas de juego». Es la mirada de alguien que sabe que algo desagradable está a punto de suceder. Al otro lado de la sala, un hombre, menudo con gafas redondas y traje oscuro, entró llevando un maletín de cuero. El coronel lo saludó con menos entusiasmo que a los demás invitados. «Ah, Graves, justo a tiempo». «Siempre puntual, coronel», respondió el notario, mirando nerviosamente alrededor de la habitación. Miss Marple notó cómo Michael Harrington se tensaba visiblemente ante la llegada del notario, mientras Eleanor Vance interrumpía abruptamente su conversación con el doctor Lawrence para observar la escena. La atmósfera en la sala cambió sutilmente, como si una corriente de aire frío hubiera entrado junto con Mr. Graves. Miss Marple no pudo evitar pensar que, bajo la fachada de elegancia y cortesía, se ocultaban tensiones y secretos mucho más profundos de lo que cualquiera podría imaginar. Lo que nadie podía prever era que, antes de que la noche terminara, uno de los presentes en aquella elegante reunión yacería muerto, y el tranquilo pueblo de St. Mary Mead se vería una vez más envuelto en un misterio que sólo la aguda mente de Miss Marple sería capaz de resolver. Capítulo 2. Un anuncio. Interrumpido la cena en Thornfield Hall,
se desarrollaba con la tensa formalidad de quienes mantienen apariencias a pesar de los secretos que pugnan por revelarse. Miss Marple, sentada entre el inspector Blackwood y el doctor Lawrence, observaba con discreción los intercambios de miradas y las conversaciones susurradas que se producían a lo largo de la mesa. —¿Hace mucho que conoce al coronel Harrington, doctor Lawrence? —preguntó Miss Marple mientras tomaba un sorbo de su sopa. El médico, cuyo rostro bronceado mostraba arrugas profundas, fruto de años bajo el sol de la India, sonrió con cierta melancolía. —Mas era de 30 años, Miss Marple. Servimos juntos en la frontera noroeste. Eran tiempos complicados. Imagino que habrán compartido muchas experiencias, comentó ella, notando cómo el médico evitaba mirar directamente al otro lado de la mesa, donde Eleanor Vance reía de algo que el joven Michael acababa de decir. —Demasiadas, quizás —respondió Lawrence, para luego añadir en voz más baja—. Algunas es mejor dejarlas en el pasado. Al otro extremo de la mesa, el coronel Harrington presidía con jovialidad aparente, aunque Miss Marple percibió que su risa resultaba forzada cada vez que su esposa y su sobrino intercambiaban palabras. Victoria Harrington, por su parte, apenas tocaba su comida y miraba frecuentemente hacia la puerta, como si esperara o temiera la llegada de alguien más. El pequeño notario, Mr. Graves, tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre el mantel, consultando su reloj de bolsillo con una frecuencia que resultaba casi cómica. Cuando los sirvientes retiraron el plato principal, el coronel Harrington se puso de pie y golpeó suavemente su copa con una cucharilla. —Queridos amigos, antes del postre, Mr. Graves tiene un anuncio importante que hacer, algo que afectará el futuro de Thornfield y posiblemente de muchos de los presentes. Un silencio absoluto cayó sobre la mesa. Miss Marple notó cómo la mano de Eleanor Vance se tensaba alrededor de su copa de vino, mientras que Victoria palidecía visiblemente. Mr. Graves se levantó con cierta dificultad, acomodándose las gafas sobre el puente de la nariz. —Gracias, coronel. Como todos saben, fui el abogado personal del difunto Lord Thornfield durante muchos años. Cuando la propiedad fue adquirida por el coronel Harrington hace 5 años, continué administrando ciertos aspectos legales relacionados con el patrimonio. El notario abrió su maletín y extrajo un sobre sellado. Hace un mes recibí instrucciones de revelar el contenido de este documento solo cuando se cumplieran ciertas condiciones. El coronel me ha informado que dichas condiciones se han cumplido y, por tanto, un repentino estruendo interrumpió al notario. Las luces del comedor parpadearon y luego se apagaron por completo, sumiendo la habitación en la oscuridad absoluta. Se escucharon gritos ahogados y el ruido de cristales rotos. —¡Calma todos! La voz autoritaria del coronel resonó en la oscuridad. Debe ser la tormenta que ha afectado el generador. Tenemos lámparas de emergencia en el aparador. Pasaron varios segundos de confusión. Miss Marple permaneció absolutamente quieta, registrando mentalmente cada sonido, cada movimiento que podía percibir en la oscuridad. Oyó pasos apresurados, una puerta que se abría y cerraba, y lo que parecía un leve gemido. Finalmente, la luz amarillenta de varias lámparas de aceite iluminó la estancia, revelando rostros tensos y desconcertados.
El inspector Blackwood fue el primero en notar algo extraño. ¿Dónde está Mr. Graves? Todos miraron hacia la silla vacía del notario. Su maletín permanecía sobre la mesa, pero el sobre sellado había desaparecido. Quizás salió a buscar ayuda, sugirió Michael Harrington, aunque su tono no sonaba convincente ni siquiera para él mismo. «Iré a buscarlo», anunció el doctor Lawrence, levantándose. «Le acompaño», dijo el inspector Blackwood con voz grave. Las miradas se cruzaron entre los comensales mientras los dos hombres abandonaban el comedor. Miss Marple observó cómo Victoria Harrington retorcía nerviosamente su servilleta entre los dedos, mientras Eleanor Vance mantenía una calma excesiva que contrastaba con la tensión general. No pasaron ni 5 minutos cuando un grito ahogado llegó desde el pasillo. El coronel Harrington se puso de pie de inmediato. «Quédense aquí, por favor». Pero nadie obedeció. Como impulsados por un resorte invisible, todos se levantaron y siguieron al coronel hacia el pasillo. Miss Marple se movió con sorprendente agilidad para su edad, colocándose cerca del inspector Blackwood, quien se encontraba inclinado sobre una figura inmóvil en el suelo de la biblioteca adyacente. Mr. Graves yacía boca arriba, sus ojos abiertos, en una expresión de sorpresa final. Sus gafas habían caído a un lado, y una delgada línea de sangre manaba de una herida en su sien. El sobre sellado no se veía por ninguna parte. «Está muerto», confirmó el doctor Lawrence después de examinar brevemente al notario. Un golpe contundente en la cabeza. Podría haber sido con el atizador de la chimenea, o con cualquier objeto similar. Victoria Harrington dejó escapar un sollozo y se apoyó en la pared para no caer. Michael, sorprendentemente, fue quien la sostuvo, mostrando una preocupación que Miss Marple encontró tan interesante como inesperada. «Inspector», dijo el coronel con voz tensa, «dadas las circunstancias, esto no puede ser un accidente». «No, ciertamente no», respondió Blackwood, mirando alrededor. «La puerta del jardín está entreabierta. Podría haber entrado alguien desde el exterior». «O salido», añadió Miss Marple casi para sí misma, aunque lo suficientemente alto para que el inspector la escuchara. Blackwood asintió gravemente. «Debo pedirles a todos que vuelvan al comedor. Nadie debe abandonar la casa hasta que hayamos aclarado lo sucedido. Llamaré a la comisaría para que envíen refuerzos». Mientras se regresaban al comedor, Miss Marple se acercó discretamente a una de las ventanas. A través del cristal empañado por la lluvia, observó el jardín oscuro. Le pareció ver una sombra moviéndose entre los arbustos, pero desapareció tan rápido que no podía estar segura. «Miss Marple», la llamó suavemente el inspector. «¿Han notado algo?» «Nada concreto, inspector», respondió ella pensativa. «Pero esto me recuerda mucho al caso de los Thompson en Little Bethel. El pobre Mr. Thompson también murió antes de poder revelar el contenido de un testamento muy controvertido». «¿Y qué sucedió entonces?» Miss Marple sonrió levemente. Que el asesino no era quien todos pensaban, desde luego, y que el secreto que intentaba proteger resultó ser su perdición. El inspector Blackwood miró hacia el comedor, donde los sospechosos esperaban tensos e inquietos. «Tengo el presentimiento, Miss Marple, de que todos en esta casa guardan algún secreto, y uno de ellos valía la vida de un hombre».
Oh, sí, asintió ella, observando especialmente a Eleanor Vance, quien ahora conversaba en voz baja con el doctor Lawrence. Pero lo que debemos averiguar es cuál de todos esos secretos es el más peligroso. Capítulo 3. Secretos. Entre susurros. La mañana siguiente amaneció con una claridad engañosa. La tormenta había pasado, pero una niebla espesa cubría los jardines de Thornfield Hall, como si la mansión misma intentara ocultarse del escrutinio, que inevitablemente seguiría a los acontecimientos de la noche anterior. Miss Marple descendió temprano a desayunar. Tras el asesinato, el inspector Blackwood había insistido en que todos los invitados pernoctaran en la mansión. «Nadie sale hasta que hayamos tomado declaración a todos», había dicho con firmeza. El coronel, aunque visiblemente contrariado, no tuvo más remedio que acceder. En el comedor, Miss Marple encontró al doctor Lawrence tomando café solo, su rostro marcado por una noche de insomnio. «Buenos días, doctor Lawrence», saludó ella, sentándose frente a él. «Parece que ninguno de los dos ha descansado bien». El médico esbozó una sonrisa cansada. «A mi edad, Miss Marple, uno aprende a valorar cada hora de sueño. Anoche no conseguí. ¡En ninguna!». «Es comprensible», respondió ella, mientras se servía una taza de té. «Los recuerdos desagradables tienen la costumbre de manifestarse en la oscuridad. Me pregunto si fueron los recuerdos de la India o los de anoche los que le mantuvieron despierto». Lawrence la miró con renovado interés. «Es usted muy perspicaz. Harrington y yo compartimos muchas experiencias en la India, algunas mejor olvidadas. Y sin embargo, ha regresado después de tantos años», observó Miss Marple. El médico bajó la voz. «Robert, el coronel, me escribió hace 3 meses. Parecía preocupado. Mencionó asuntos del pasado que resurgían. Me pidió que viniera. Antes de que Miss Marple pudiera indagar más, la puerta se abrió y entró Eleanor Vance, elegante incluso en circunstancias tan sombrías. La actriz se tensó visiblemente al ver a Lawrence. «Buenos días», saludó con frialdad, eligiendo sentarse lo más lejos posible del médico. Miss Marple notó el intercambio de miradas entre ambos. «Miss Vance, espero que haya podido descansar algo». «Apenas», respondió Eleanor. «Esa pobre criatura, asesinada en la biblioteca, es como una de esas obras de teatro que solía protagonizar en Londres. La diferencia es que aquí la sangre era real». Su comentario, deliberadamente dramático, no ocultó a Miss Marple el temblor en sus manos cuando se sirvió té. «¿Conocía usted bien a Mr. Graves?», preguntó Miss Marple, con tono casual. «Apenas lo había visto un par de veces», respondió Eleanor rápidamente. «Demasiado rápidamente», pensó Miss Marple. La anciana decidió tantear otro terreno. «Es curioso cómo los documentos importantes tienen la costumbre de desaparecer en los momentos más inoportunos». La taza de Eleanor se detuvo a medio camino hacia sus labios. «¿Qué insinúa, Miss Marple?» «Oh, nada en absoluto, querida. Simplemente divagaciones de una anciana. Me recuerda a la sobrina de Mrs. Bantry, que perdió su certificado de matrimonio justo cuando su difunto esposo le había dejado una considerable fortuna». Lawrence frunció el ceño. «¿Y qué ocurrió con ese certificado?». Miss Marple sonrió amablemente. «Nunca se encontró, pero resultó que existía una copia en el registro parroquial.
Las cosas importantes, Dr. Lawrence, suelen dejar rastro, por mucho que intentemos borrarlas. El silencio que siguió fue interrumpido por la entrada del inspector Blackwood y el sargento que había llegado durante la noche. «Buenos días a todos», saludó Blackwood. «El forense ha terminado su examen preliminar. Mr. Graves murió entre las 8 y las 9 de la noche, lo que coincide con el momento del apagón. La causa fue un golpe contundente en la sien, probablemente con el atizador de la chimenea que encontramos cerca del cuerpo». «¿Han encontrado el documento que iba a mostrar?», preguntó Miss Marple inocentemente. «No, Miss Marple, ni rastro de él». Blackwood miró directamente a Eleanor y a Lawrence. «Estaré tomando declaraciones individuales en la biblioteca. Doctor, si pudiera ser el primero». Lawrence asintió y se levantó. Mientras los dos hombres salían, Victoria Harrington entró, con aspecto pálido y ojeroso. «Buenos días», murmuró, apenas audible. «¿Han encontrado algo?». Eleanor la miró con una mezcla de compasión y sospecha. «El inspector acaba de informarnos que no, querida Victoria. El documento sigue desaparecido». Miss Marple observó cómo el rostro de Victoria mostraba alivio momentáneo antes de volver a su expresión de preocupación. «Un dato interesante», pensó. «Mrs. Harrington», dijo Miss Marple suavemente, «debe ser muy difícil para usted, con invitados inesperados y ahora esta terrible tragedia». Victoria la miró con ojos húmedos. «No tiene idea, Miss Marple. Robert insistió en esta reunión. Dijo que era hora de limpiar el pasado, como si fuera tan sencillo. A veces, enfrentar el pasado es el único camino hacia la paz», comentó Miss Marple. Victoria soltó una risa amarga. «¿Paz? Algunos secretos deberían permanecer enterrados, Miss Marple, por el bien de todos». La puerta se abrió nuevamente, revelando a Michael Harrington. El joven parecía menos afectado que los demás, aunque Miss Marple detectó cierta tensión en su postura cuando vio a Victoria. «Tía Victoria», saludó formalmente, para luego dirigirse a Miss Marple. «Miss Marple, el coronel la busca en el jardín. Dice que hay algo que quiere mostrarle». Miss Marple se levantó, intrigada. «Por supuesto, si me disculpan». Al salir, pudo escuchar cómo Michael bajaba la voz para dirigirse a Victoria. «Tenemos que hablar sobre lo que pasará ahora». El jardín estaba envuelto en la niebla matutina, pero Miss Marple distinguió la figura del coronel Harrington junto al invernadero. Al acercarse, notó que sostenía algo en la mano. «Ah, Miss Marple», saludó con voz tensa. «Disculpe por sacarla del desayuno, pero encontré esto entre los rosales y pensé que debería verlo». Le mostró un fragmento de papel chamuscado. Miss Marple lo examinó con atención, pudiendo distinguir apenas algunas palabras. «Herencia. Y de Thornfield, al legítimo». «Parece parte del documento de Mr. Graves», murmuró ella. «Exactamente», confirmó el coronel. «Alguien intentó quemarlo, pero este fragmento se voló. Lo encontré hace unos minutos». Miss Marple miró alrededor. «¿Ha informado al inspector?» «Aún no. Quería hablar con usted primero». El coronel parecía inusualmente vacilante. «Miss Marple, hay cosas sobre mi familia, sobre el pasado, que preferiría no se hicieran públicas. Cosas que no tienen relación con la muerte de Graves, pero que podrían malinterpretarse». «¿Y qué le hace pensar que yo podría ayudarle con eso, coronel?».
Harrington la miró directamente. «Porque usted comprende la naturaleza humana, y porque sospecho que el asesino no busca joyas o dinero, sino proteger un secreto. Un secreto que podría estar en ese documento». Miss Marple asintió lentamente. «Entiendo su preocupación, coronel. Pero debo advertirle, los secretos tienen vida propia. Tarde o temprano encuentran el camino hacia la luz». «Algunos secretos, Miss Marple», respondió él gravemente, «son mortales cuando salen a la superficie». Capítulo 4. El reverso del tapiz. Cuando Miss Marple regresó a la mansión con el coronel Harrington, el inspector Blackwood estaba esperándolos en el vestíbulo. «Coronel, Miss Marple», saludó con expresión grave. «¿Puedo preguntar qué hacían en el jardín?» El coronel intercambió una mirada con Miss Marple antes de extender la mano y mostrar el fragmento de papel chamuscado. «Encontré esto entre los rosales, inspector. Creo que es parte del documento que Mr. Graves iba a leer anoche». Blackwood examinó el papel con atención. «Efectivamente. Mandaré que busquen más fragmentos en el jardín. Parece que nuestro asesino intentó deshacerse de la evidencia». «¿Ha encontrado algo más, inspector?», preguntó Miss Marple con tono inocente. «De hecho, sí. Las huellas en el atizador corresponden a guantes de cuero fino. Y hemos descubierto algo interesante en el maletín de Mr. Graves». Blackwood bajó la voz. Un testamento anterior del coronel Harrington, fechado hace 3 años, nombrando a Michael como único heredero de Thornfield. El coronel se tensó visiblemente. Ese testamento fue revocado y reemplazado por, inquirió Blackwood. «¿Hay uno nuevo que debía ser anunciado anoche?», respondió Harrington, evitando la mirada de ambos. En ese momento, el sargento apareció desde la biblioteca. «Inspector, el doctor está listo para verle». «Si me disculpan», dijo Blackwood, antes de Vincent Enters dirigirse una última mirada significativa a Miss Marple. Tan pronto como el inspector se alejó, el coronel se volvió hacia ella. «No mencioné el Nuevo Testamento porque es complicado». «Los asuntos familiares suelen serlo», respondió Miss Marple comprensivamente. «Michael siempre fue mi heredero designado», comenzó el coronel, guiando a Miss Marple hacia un pequeño salón vacío. «Es el hijo de mi hermano menor, que falleció hace años. Pero hace 3 meses recibí información que cambiaba todo». «¿Qué tipo de información, si puedo preguntar?» «Prefiero no entrar en detalles ahora», dijo el coronel, «pero tiene que ver con la legitimidad de ciertos derechos». Fueron interrumpidos por el sonido de voces alzadas provenientes del pasillo. Al asomarse, vieron a Michael Harrington enfrentándose acaloradamente con Eleanor Vance. «No tiene derecho», exclamaba el joven, con el rostro enrojecido. «Han pasado 25 años. ¿Por qué aparecer ahora?». Eleanor mantenía una calma gélida. «Porque la verdad siempre encuentra su camino, querido. Y créeme, yo no quería esto tampoco». «¿Qué sabe usted del Nuevo Testamento?», preguntó Michael, bajando la voz al notar la presencia del coronel. «Y Miss Marple, lo suficiente», respondió Eleanor enigmáticamente, para luego alejarse con paso elegante. Michael se quedó allí, temblando de furia o quizás miedo. Al ver al coronel, su expresión cambió a una máscara de compostura. «Tío Robert», saludó con una inclinación forzada. «Miss Marple, disculpen la escena». «¿Conocías el contenido del Nuevo Testamento, Michael?»,
preguntó directamente el coronel. El joven palideció ligeramente. Tenía mis sospechas. Victoria me dijo que habías estado haciendo cambios. ¡Victoria! El coronel parecía sorprendido. ¿Cuándo hablaste con ella sobre esto? Hace unas semanas, respondió Michael, desviando la mirada. Estaba muy alterada. Dijo que todo cambiaría pronto. Miss Marple observaba este intercambio con atención, notando cada inflexión, cada gesto. Cuando Michael se excusó para unirse al inspector Blackwood, que lo llamaba para su interrogatorio, ella decidió buscar a Victoria. La encontró en la terraza posterior, fumando nerviosamente mientras contemplaba los jardines envueltos en niebla. A su lado, para sorpresa de Miss Marple, estaba el doctor Lawrence. «No puedes seguir callando, Victoria», decía el médico en tono urgente. «Ya ha costado una vida». «¿Crees que no lo sé?», respondió ella con voz quebrada. «Pero no puedo. Simplemente no puedo». Al notar la presencia de Miss Marple, ambos guardaron silencio abruptamente. Victoria intentó componer una sonrisa que resultó más bien una mueca de dolor. «Miss Marple, ¿puedo ofrecerle un té? Hace frío aquí fuera». «Es muy amable, querida, pero no se preocupe. Solo daba un paseo para aclarar mis ideas». Miss Marple se acercó a la balaustrada. «Los jardines de Thornfield son preciosos, incluso en esta época del año. Mi esposo es un apasionado de la jardinería», comentó Victoria, visiblemente incómoda. «Los jardines revelan mucho sobre sus cuidadores», observó Miss Marple. «Como este rosal, por ejemplo. Parece que alguien ha intentado trasplantarlo recientemente, pero no ha arraigado bien en su nuevo sitio». El doctor Lawrence la miró con agudeza. «Es usted muy observadora, Miss Marple». «Oh, no es nada. En St. Mary Mead todos sabemos que un rosal no debe trasplantarse después de haber florecido una vez. Las raíces son demasiado profundas y el daño puede ser irreparable». Victoria dio una calada profunda a su cigarrillo. «Algunas cosas es mejor no moverlas de su lugar, sin duda». «A veces no hay elección», intervino Lawrence con firmeza. «Cuando la planta está enferma o cuando hay parásitos en el suelo». La metáfora no pasó desapercibida para ninguno de los presentes. Miss Marple sonrió amablemente y decidió dar un giro a la conversación. «Mrs. Harrington, me preguntaba si podría mostrarme los retratos familiares que vi en el pasillo. Tengo un gran interés por la genealogía». Victoria pareció aliviada por el cambio de tema. «Por supuesto». Mientras se dirigían al interior, dejando al doctor Lawrence en la terraza, Miss Marple añadió con tono casual: «Me llamó la atención especialmente el del joven que se parece tanto a su sobrino Michael». Victoria se detuvo en seco. «No es su retrato. Es de Anthony, el hermano menor de Robert, el padre de Michael». «Ah, entiendo. El parecido es notable». «Los genes Harrington son muy fuertes», respondió Victoria automáticamente. «Curioso», comentó Miss Marple, «porque lo que me llamó la atención fue precisamente que no se parecía en nada al coronel. Tenía los mismos ojos que... Bueno, no importa». Victoria la miró con repentina intensidad. «¿Qué sabe usted, Miss Marple?» «Yo solo observo, querida, como cuando noto que usa el apellido Harrington, pero nunca menciona su apellido de soltera». El rostro de Victoria perdió todo color. Algunos nombres es mejor olvidarlos. «¿Como el nombre Vance?
Quizás. Victoria miró rápidamente alrededor para asegurarse de que estaban solas. «No aquí», susurró con urgencia. «Esta noche, en mi habitación, después de que todos se hayan retirado, le contaré lo que necesita saber». Antes de que Miss Marple pudiera responder, el sonido de cristal rompiéndose, seguido de un grito agudo, llegó desde el piso superior. Ambas mujeres corrieron hacia las escaleras, donde encontraron a Eleanor de pie en el pasillo, mirando con horror hacia una habitación abierta. Dentro, tendido en el suelo entre los vidrios de una ventana rota, yacía el cuerpo del doctor Lawrence. Está muerto», balbuceó Eleanor. «Alguien lo empujó desde la terraza. Lo vi caer». Miss Marple miró hacia la ventana destrozada y luego a la terraza visible desde allí. No había nadie, pero una sombra pareció moverse entre los arbustos del jardín. El misterio se complicaba, y ahora una segunda víctima había caído. Miss Marple comprendió que el tiempo se agotaba. Los secretos enterrados durante décadas estaban emergiendo violentamente y nadie en Thornfield Hall estaba a salvo. Capítulo 5. Hilos del pasado. La muerte del Dr. Lawrence precipitó una oleada de actividad policial en Thornfield Hall. El inspector Blackwood, ahora con expresión sombría y determinada, ordenó a todos los presentes que permanecieran en el Fitzgerald John Evnet, salón principal, mientras él y sus hombres examinaban la escena. «2 muertes en menos de 24 horas», murmuró el inspector, pasándose una mano por el cabello canoso. «Esto ya no es un incidente aislado. Alguien está eliminando sistemáticamente a personas vinculadas con algo». Miss Marple, sentada discretamente en un rincón del salón, observaba las reacciones de cada uno. Victoria había perdido por completo su compostura y temblaba visiblemente, mientras el coronel Harrington intentaba consolarla con torpeza. Eleanor Vance mantenía una calma estudiada, pero sus ojos se movían nerviosamente entre los presentes. Michael, por su parte, parecía haberse refugiado en un mutismo absoluto. «Inspector», dijo finalmente Miss Marple, ¿han encontrado alguna nota o documento en posesión del Dr. Lawrence? Blackwood la miró con interés. «De hecho, sí». Tenía un sobre en el bolsillo interior de su chaqueta. Vacío, pero con una anotación. Certificado de AH 1899. El coronel Harrington se puso rígido. ¿AH? ¿Anthony Harrington? Pero eso es imposible. Mi hermano nació en 1915. Quizás se refiere a otro Harrington, sugirió el inspector. ¿Algún antepasado, tal vez? No hay otros AH en la familia, respondió el coronel con firmeza. A menos que... Su mirada se dirigió involuntariamente hacia Eleanor Vance, quien sostuvo su mirada con una mezcla de desafío y resignación. «Ya es hora de que la verdad salga a la luz, Robert», dijo Eleanor con voz firme. «Han muerto 2 personas». «¿Qué verdad?», preguntó el inspector, mirando alternativamente a Eleanor y al coronel. Fue Victoria quien respondió, su voz apenas audible. «Agnes Harrington». El nombre cayó como una losa en la habitación. Michael levantó la cabeza bruscamente, mientras el coronel cerraba los ojos con expresión dolorida. «¿Quién es Agnes Harrington?», insistió Blackwood. Eleanor se irguió con dignidad. «Mi madre, y hermana del abuelo del coronel». Miss Marple asintió levemente, como si confirmara una sospecha largamente sostenida.
Por eso regresó a Saint Mary, Mead. ¿No es así, Miss Vance? No por retiro, sino para reclamar lo que considera suyo por derecho. Mi madre fue desheredada en 1899, explicó Eleanor, ignorando las miradas de asombro. Se enamoró de un actor, considerado inapropiado para la familia Harrington. Escapó con él a Londres y fue borrada del árbol familiar. Yo ni siquiera sabía de mi conexión con Thornfield hasta que encontré unas cartas viejas tras la muerte de mi madre el año pasado. ¿Y qué tiene que ver esto con el doctor Lawrence?, preguntó el inspector. Lawrence sirvió como médico en la India con mi padre. Intervino el coronel. Pero antes de eso, fue el médico de la familia. Conoció a Agnes. De hecho, fue él quien ayudó a mi abuelo a silenciar el escándalo. Victoria se levantó súbitamente. Pero eso no es todo. Diles el resto, Robert. Diles por qué Lawrence realmente murió. El coronel la miró con expresión suplicante, pero Victoria continuó, las palabras fluyendo como si hubiera contenido un torrente durante demasiado tiempo. Agnes no solo se fugó con un actor, estaba embarazada. Y según las cartas que Lawrence guardaba, ese hijo, o más bien, esa hija, tenía más derecho a Thornfield que cualquiera de nosotros. Eleanor asintió. Mi madre no era solo una Harrington desheredada. Era la única heredera legítima de Thornfield antes de ser repudiada. El certificado que Lawrence guardaba probaba que el matrimonio de mis padres era legal y anterior al nacimiento de mi madre, lo que invalidaría el motivo de su desheredación. Por eso cambió su testamento, murmuró Miss Marple mirando al coronel. Descubrió que Eleanor era realmente la heredera legítima. Intenté hacer lo correcto, dijo el coronel con voz quebrada. Cuando Eleanor me contactó con las cartas de su madre, investigué. Lawrence confirmó la historia. El Nuevo Testamento reconocía los derechos de Eleanor como verdadera propietaria de Thornfield. Michael se puso en pie, pálido pero contenido. Y yo quedaba sin nada. No exactamente, respondió el coronel. Te dejaba una suma considerable. Pero la propiedad y el título pertenecían legítimamente a la línea de Agnes. Miss Marple, que había permanecido en silencio durante este intercambio, se volvió hacia Victoria. Pero usted no es realmente Victoria Harrington, ¿verdad? Ese anillo que lleva, con el escudo grabado, no es el escudo de los Harrington. Todas las miradas se dirigieron a Victoria, quien se hundió en su asiento. Soy Victoria Graves, confesó finalmente, hermana de Arthur Graves, el notario. El inspector Blackwood dio un paso adelante. Está diciendo que se casó con el coronel ocultando su identidad. No exactamente, intervino el coronel. Conocía su verdadera identidad, pero acordamos mantenerlo en privado. Su hermano tenía ciertos documentos comprometedores sobre... En mi familia, nuestro matrimonio fue parte de un acuerdo. Un acuerdo de chantaje más bien, dijo Eleanor con amargura. Michael se acercó a la ventana, dando la espalda al grupo. Entonces el notario murió porque intentaba revelar la verdad sobre la herencia, y Lawrence porque tenía pruebas que validaban la reclamación de Eleanor. Se volvió lentamente. Pero eso nos deja con una pregunta crucial. ¿Quién se beneficia realmente de estas muertes? Miss Marple observó cómo las miradas recorrían el círculo de sospechosos. El inspector Blackwood parecía estar llegando a la misma conclusión que ella.
¿Quién sabía del contenido del Nuevo Testamento antes de anoche?, preguntó Blackwood. Solo Lawrence, Graves, Eleanor y yo, respondió el coronel. Y supongo que Victoria, aunque nunca se lo confirmé directamente. Y sin embargo, dijo Miss Marple suavemente, alguien más parece haber estado al tanto. Miró significativamente hacia la ventana, donde se veía el jardín envuelto ahora en la luz del atardecer. ¿Sabe, inspector? Me parece que deberíamos examinar ese rosal trasplantado. Tengo la sensación de que podríamos encontrar más que simples raíces debajo. El inspector la miró con perplejidad, pero asintió. Sargento, acompañe a Miss Marple al jardín y traiga una pala. Mientras salían, Miss Marple notó que Michael los seguía con la mirada, su expresión indescifrable. Por un instante, le pareció ver un destello de algo. Miedo, determinación, en sus ojos. Una última pregunta antes de ir al jardín, dijo Miss Marple, volviéndose hacia el grupo. ¿Alguno de ustedes ha notado si falta algo del estudio del coronel? Algo pequeño, quizás, como un sello personal o una estilográfica. La pregunta, aparentemente inocua, provocó reacciones reveladoras. Victoria se puso pálida, mientras que el coronel frunció el ceño, confundido. «Mi estilográfica de la Marina», dijo lentamente. «La que usaba para firmar documentos importantes. No la he visto en varios días». «Pero, ¿cómo?» Miss Marple sonrió levemente. «Las pequeñas cosas, coronel, a menudo son las más reveladoras. Ahora, si me disculpan, creo que tenemos un jardín que examinar». Capítulo 6. Secretos bajo. Tierra el jardín de Thornfield Hall adquiría un aire fantasmal en la luz menguante del atardecer. El sargento, con pala en mano, seguía a Miss Marple entre los cuidados senderos hacia el rosal que ella había mencionado. El inspector Blackwood los acompañaba, mientras que el resto de los habitantes de la mansión observaban desde la terraza, formando un grupo tenso y expectante. «¿Está segura de esto, Miss Marple?», preguntó el inspector en voz baja. «Excavar. El jardín del coronel es un asunto serio. Observe el suelo alrededor de este rosal, inspector», respondió ella, señalando la tierra removida. «La tierra es más oscura que en el resto del jardín, y fíjese en esas pequeñas marcas. Alguien ha estado cavando aquí recientemente, y no precisamente para trasplantar un rosal». El sargento miró al inspector, quien asintió. Comenzó a cavar con cuidado alrededor de la planta, mientras los espectadores desde la terraza guardaban un silencio tenso. El jardinero aseguró que nadie le había ordenado trasplantar ningún rosal en las últimas semanas, comentó Blackwood. De hecho, dijo que el coronel es muy estricto con respecto a tocar sus rosas sin permiso. Miss Marple asintió, observando cómo Victoria Harrington, o más bien Victoria Graves, se aferraba al brazo del coronel con visible ansiedad. «Inspector», llamó el sargento, que había dejado de cavar. «Hay algo aquí». Blackwood se acercó rápidamente, mientras Miss Marple lo seguía a un paso más mesurado. El sargento había descubierto un pequeño paquete envuelto en plástico impermeable. «Con cuidado», advirtió el inspector, poniéndose unos guantes. Desenvolvió lentamente el paquete para revelar una estilográfica elegante con iniciales grabadas, varios documentos chamuscados pero aún legibles, y una pequeña libreta de cuero. «¿La estilográfica del coronel?», murmuró Miss Marple. «Y estos parecen ser fragmentos del testamento», añadió Blackwood,
examinando los papeles. Pero esta libreta... Abrió la pequeña libreta con cuidado. En su interior, páginas y páginas de una caligrafía fina y apretada detallaban fechas, nombres y cantidades. «Parece un registro de pagos», dijo el inspector pasando las páginas. «Pagos a nombre de A.G. durante los últimos 5 años. Arthur Graves», dedujo Miss Marple, mirando hacia la terraza donde Victoria parecía a punto de desmayarse. En ese momento, el coronel bajó apresuradamente las escaleras hacia el jardín, seguido de cerca por Michael y Eleanor. «¿Qué han encontrado?», preguntó con voz tensa. El inspector Blackwood le mostró la estilográfica. «¿Reconoce esto, coronel?» «Mi pluma, sí, pero no entiendo. ¿Por qué estaría enterrada en mi propio jardín?» «Junto con esto», añadió Blackwood, mostrándole la libreta, un registro detallado de pagos a su cuñado, Arthur Graves, pagos bastante sustanciosos, debo añadir. El coronel palideció. «¿Eso es? ¿Puedo explicarlo?» «Por favor, hágalo», dijo el inspector. «Son pagos por su silencio», intervino Eleanor Vance, que había llegado junto a ellos. «El chantaje del que hablábamos. Graves amenazaba con revelar la verdadera línea de sucesión de Thornfield. ¿No es así, coronel?» Harrington asintió lentamente. «Al principio sí. Me exigió dinero para mantener ocultos los documentos que probaban tu parentesco, Eleanor. Pero luego, cuando conocí a Victoria, las cosas se complicaron. Se enamoró de ella», completó Miss Marple suavemente. «Sí, y nos casamos genuinamente, aunque el origen de nuestra relación fuera poco ortodoxo. Victoria había descendido también al jardín y ahora se acercaba con paso vacilante. «Yo no sabía del chantaje al principio», dijo con voz temblorosa. «Arthur solo me dijo que me presentara al coronel, que lo conociera. Cuando me enamoré de él, me sentí atrapada. Mi hermano amenazó con revelarlo todo si no continuaba informándole sobre los asuntos de Robert. ¿Y sabía usted que su hermano planeaba revelar el contenido del Nuevo Testamento en la cena?», preguntó Blackwood. Victoria negó con la cabeza. «No exactamente. Sabía que tenía algo importante que anunciar, pero Arthur nunca compartía todos sus planes conmigo. Me trataba como a una simple peón en su juego». «Un juego muy lucrativo», comentó el inspector, hojeando nuevamente la libreta. «Más de $500,000 de libras en 5 años». Michael, que había permanecido extrañamente silencioso, finalmente habló. «Entonces el notario fue asesinado para evitar que revelara la verdad sobre la herencia. Y Lawrence, porque tenía el certificado que validaba la reclamación de Eleanor». Miró directamente a Miss Marple. «¿Pero quién se beneficia realmente de mantener oculta esta verdad? Ciertamente no Eleanor, a quien el Nuevo Testamento favorecía, y tampoco el coronel, que ya había decidido reconocer sus derechos». Miss Marple asintió como si apreciara la lógica de Michael. «Una pregunta muy perspicaz, joven. ¿Quién se beneficia? Pero permítame añadir otra. Si los documentos y la estilográfica están aquí, enterrados juntos, ¿qué nos dice eso sobre el momento en que fueron ocultados?» El inspector Blackwood frunció el ceño. «Que fueron enterrados después del asesinato de Graves, pero antes del de Lawrence. De lo contrario, el certificado que Lawrence guardaba estaría aquí también». «Exactamente», confirmó Miss Marple. «Y hay algo más que me intriga. Esta libreta está muy bien conservada, como si hubiera
sido guardada cuidadosamente, no arrebatada en un momento de pánico. ¿Qué insinúa, Miss Marple?, preguntó el coronel. Que esto no fue un acto impulsivo. Alguien planeó meticulosamente ocultar estos objetos, posiblemente para implicar a otra persona. Y hay algo más. Miss Marple se acercó a un pequeño objeto brillante medio enterrado en la tierra removida. Inspector, ¿podría examinar esto? Blackwood se agachó y recogió lo que resultó ser un gemelo de oro con un escudo grabado. «El escudo de Oxford», identificó Michael, palideciendo visiblemente. «Pero yo no...» «Es bastante nuevo», observó Miss Marple. «No ha estado en la Tierra tanto tiempo como los otros objetos. Diría que fue perdido esta tarde». Todas las miradas se dirigieron a Michael, quien retrocedió un paso. «Yo no enterré nada aquí», dijo con firmeza. «Estuve en la biblioteca toda la tarde, revisando los libros de la familia. El inspector puede confirmarlo. Él mismo me vio allí cuando fue a buscar más pruebas». Blackwood asintió lentamente. «Es cierto. El joven Harrington estuvo en la biblioteca desde después del almuerzo. Entonces, ¿quién plantó este gemelo aquí? ¿Y por qué?», preguntó Eleanor. Miss Marple miró pensativamente hacia la casa. Alguien que quería desviar la atención. Alguien que conocía bien a Michael y sus costumbres. Alguien que sabía que estamos cerca de la verdad y necesitaba crear un nuevo sospechoso. Un grito ahogado desde la terraza interrumpió sus reflexiones. Victoria Harrington, que había regresado a la casa, señalaba con horror hacia una de las adeptadas ventanas superiores. «¡Allí! ¡Hay alguien en la habitación de Robert!». Todos miraron hacia donde señalaba. Una figura se movía tras las cortinas, revolviendo claramente entre los papeles del escritorio. «¡Rodeen la casa!», ordenó Blackwood a sus hombres. «¡Que nadie salga!». Mientras los oficiales corrían hacia la mansión, Miss Marple observó cómo la figura de la ventana desaparecía rápidamente. Con una claridad que la sorprendió incluso a ella misma, todas las piezas comenzaron a encajar en su mente. «Creo, inspector», dijo con sorprendente firmeza, «que estamos a punto de descubrir la identidad de nuestro asesino, y sospecho que intentará cometer su tercer crimen antes de que la noche termine». Capítulo 7. La trampa. Se cierra la oscuridad había caído por completo sobre Thornfield Hall. Los agentes policiales patrullaban los terrenos con linternas, haciendo que sus haces de luz bailaran entre los árboles como luciérnagas inquietas. Dentro de la mansión, el inspector Blackwood había establecido un perímetro alrededor del estudio del coronel, donde la misteriosa figura había sido vista. «Está vacío», informó un sargento, saliendo del estudio. «Pero alguien estuvo aquí recientemente. Los cajones están abiertos y hay papeles esparcidos por el suelo». «¿Señales de lo que buscaban?», preguntó Blackwood. «Difícil saberlo sin conocer qué había antes», respondió el sargento. El coronel, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Mi caja fuerte está detrás del retrato de mi padre». Se acercó a la pared y movió un cuadro, revelando una pequeña caja fuerte empotrada. «Solo Victoria y yo conocemos la combinación». Al abrirla, el coronel soltó una exclamación ahogada. «Está vacía. Aquí guardaba documentos familiares importantes, incluyendo...». Se detuvo abruptamente. «Incluyendo... ¿Qué, coronel?», insistió Blackwood. Fue Eleanor quien respondió,
con voz sorprendentemente firme. El certificado de nacimiento original, ¿verdad? El que demostraba que Agnes Harrington era la verdadera heredera. El coronel asintió lentamente. Y también una carta manuscrita de mi abuelo, reconociendo que había cometido una injusticia al desheredar a Agnes. Miss Marple, que había estado observando silenciosamente desde un rincón, avanzó con paso decidido hacia la ventana. La lluvia había comenzado nuevamente, golpeando los cristales con fuerza renovada. «Inspector», dijo, señalando hacia el exterior, «¿ve esa luz entre los árboles, cerca del pabellón de caza?» Blackwood entrecerró los ojos, distinguiendo un débil resplandor entre la lluvia. «Sargento, tome a 2 hombres y revise el pabellón», ordenó inmediatamente. Mientras el sargento salía apresuradamente, Victoria entró en la habitación, con el rostro pálido y descompuesto. «¿Han encontrado algo?», preguntó, mirando nerviosamente la caja fuerte abierta. «Los documentos han desaparecido», respondió el coronel. «Todos ellos». Victoria se llevó una mano a la boca. «Entonces es cierto. Todo este tiempo». «¿Todo este tiempo qué, Mrs. Harrington?», inquirió Blackwood. Victoria miró a Miss Marple, como buscando orientación, pero fue la anciana quien habló primero. «Creo que es hora de que nos reunamos todos en el salón», sugirió Miss Marple con sorprendente autoridad. «Hay ciertos hechos que deben ser aclarados, y preferiría que todos estuvieran presentes». El inspector asintió, comprendiendo la intención de Miss Marple. «Una excelente idea. Coronel, ¿podría hacernos ese favor?». Minutos después, el grupo se había reunido en el salón principal. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre los rostros tensos. El coronel Harrington y Victoria se sentaron juntos en un sofá, mientras Eleanor ocupaba un sillón cercano. Michael se mantuvo de pie, apoyado contra la pared junto a la ventana, desde donde podía observar el jardín empapado por la lluvia. «Miss Marple», comenzó el inspector, «usted parece tener algunas ideas sobre este caso. Le agradecería que las compartiera con nosotros». La anciana asintió, acomodándose en su asiento como quien se prepara para una tarea importante. «Este caso», dijo con voz clara, «me recuerda mucho al de la familia Abernethy en St. Eddowes. También allí se trataba de una herencia disputada y documentos perdidos. Pero lo más interesante fue cómo el verdadero culpable utilizó las expectativas de todos para desviar las sospechas». «¿A qué se refiere exactamente?», preguntó Blackwood. «A que a veces vemos solo lo que esperamos ver», respondió Miss Marple. «Cuando encontramos un objeto enterrado que pertenece a una persona, asumimos inmediatamente que esa persona lo enterró. Cuando vemos intereses románticos o financieros, asumimos que son los únicos motivos posibles para un crimen». Miró directamente a Michael. «Mr. Harrington, usted mencionó antes una pregunta crucial. ¿Quién se beneficia realmente de estas muertes?». Y tenía toda la razón al plantearla. «Eleanor es quien gana más», respondió Michael. «Con el Nuevo Testamento, ella hereda Thornfield». «En apariencia sí», concedió Miss Marple. «Pero solo si el testamento y los documentos que lo respaldan llegan a ser conocidos públicamente. Si desaparecen». Dejó la frase inconclusa, mirando significativamente a los presentes. «Entonces todo seguiría como estaba», completó el inspector.
Michael heredaría según el testamento anterior. Exacto, a menos que... Miss Marple se detuvo al escuchar pasos apresurados en el pasillo. El sargento entró precipitadamente, sosteniendo una carpeta de cuero mojada. «Inspector, encontramos esto en el pabellón de caza. Hay alguien que intentó quemarlo, pero la lluvia apagó el fuego antes de que se consumiera por completo». Blackwood tomó la carpeta y la abrió con... ¡Cuidado! Contenía documentos parcialmente chamuscados, pero aún legibles. Los papeles de la caja fuerte, confirmó examinándolos. Y esto parece ser el certificado de nacimiento, completó Miss Marple, inclinándose para ver. Pero hay algo más, dijo Blackwood, extrayendo un documento que parecía más reciente que los demás. Una prueba de ADN. Un silencio absoluto cayó sobre la habitación. El inspector leyó el documento con creciente sorpresa. Según esto, Michael Harrington no está relacionado genéticamente con la familia Harrington. Todas las miradas se dirigieron hacia Michael, quien permanecía absolutamente inmóvil, su rostro una máscara indescifrable. ¿Es esto posible?, preguntó el coronel, visiblemente conmocionado. «Lo es», respondió finalmente Michael, su voz extrañamente calmada. «Porque no soy quien todos piensan que soy. No es el hijo de Anthony Harrington», afirmó Miss Marple, como confirmando una sospecha. «Es el hijo de Eleanor Vance». Eleanor se puso en pie bruscamente, su rostro drenado de color. «¿Cómo?» «Las fechas coinciden perfectamente», explicó Miss Marple. «Usted tendría apenas 18 años cuando dio a luz, y luego su hijo fue adoptado por la familia Harrington, específicamente por Anthony, para mantener el escándalo oculto. Otro secreto más enterrado en los cimientos de Thornfield». «¿Es esto cierto?», exigió el coronel, mirando alternativamente a Eleanor y a Michael. Eleanor asintió lentamente, lágrimas formándose en sus ojos. «Mi madre, Agnes, insistió en que no podía criar un hijo siendo soltera y actriz. Anthony, quien siempre sintió culpa por lo sucedido con nuestra familia, aceptó criarlo como suyo». Miró directamente a Michael. «Nunca quise abandonarte, pero no me dieron opción». «Lo sé», respondió Michael con voz queda. «Lo sé desde hace 3 meses. 3 meses». El inspector Blackwood dio un paso adelante. «¿Cómo lo descubriste?» «Lawrence me lo dijo», respondió Michael. «Me contactó cuando regresó a Inglaterra. Dijo que había llegado el momento de que conociera la verdad sobre mi origen». Miss Marple asintió, como si la última pieza del rompecabezas encajara finalmente en su lugar. «Y así, inspector, llegamos al meollo del asunto, porque ahora sabemos quién tenía el motivo más poderoso para silenciar tanto a Mr. Graves como al Dr. Lawrence». Un trueno resonó a lo lejos, como subrayando sus palabras, mientras todas las miradas convergían en Michael Harrington. La trampa, finalmente, se había cerrado. Capítulo 8. Las piezas encajan. «Yo no maté a nadie», declaró Michael con voz firme, aunque su rostro había perdido todo color. «Es cierto que Lawrence me reveló mi verdadero origen hace 3 meses. Y sí, fue devastador descubrir que toda mi vida ha sido una mentira. Pero no soy un asesino». El inspector Blackwood dio un paso hacia él. «Tenías el motivo más fuerte. Si el Nuevo Testamento se hacía público, perderías tu herencia. Y si se revelaba tu verdadera identidad,
Perdería mucho más que dinero, completó Michael con amargura. Perdería mi nombre, mi identidad, todo lo que creía ser. Y sin embargo, intervino Miss Marple con voz tranquila. Hay ciertos detalles que no encajan con esta teoría. ¿No es así, inspector? Blackwood la miró con curiosidad. ¿A qué se refiere Miss Marple? Por ejemplo, el momento del primer asesinato. Todos recordamos que las luces se apagaron, creando la perfecta oportunidad para el crimen. Pero, ¿quién estaba sentado junto a Michael cuando esto ocurrió? Yo, respondió Eleanor con voz queda. Estaba a su derecha. Y el coronel a su izquierda, añadió Miss Marple. Lo que hace prácticamente imposible que Michael se levantara y saliera del comedor sin ser notado, incluso en la oscuridad. El inspector frunció el ceño, reconociendo la validez del argumento. Y luego está el asunto del doctor Lawrence, continuó Miss Marple. Si Michael hubiera querido silenciarlo, ¿por qué esperar hasta que Lawrence ya hubiera revelado el secreto? El daño ya estaba hecho. Victoria, que había permanecido inusualmente silenciosa, se levantó de repente. «Esto es absurdo. Todo apunta a Michael, el gemelo encontrado junto al rosal. Su motivo evidente. ¡Ah, el gemelo!», dijo Miss Marple, como si acabara de recordar algo importante. «Un detalle muy conveniente, ¿no cree, Mrs. Harrington? ¿O debería decir Miss Graves?» Victoria se congeló, su rostro transformándose en una máscara de cautela. «No sé a qué se refiere». «Me refiero a que el gemelo fue plantado deliberadamente», explicó Miss Marple, «y solo había una persona en esta casa que tenía tanto acceso a las pertenencias de Michael como motivo para incriminarlo». El coronel miró a su esposa con creciente comprensión. «Victoria, tú no. Su esposa tiene mucho más que perder de lo que aparenta, coronel», continuó Miss Marple. «No solo su posición como su esposa, sino también su participación en el chantaje que su hermano llevaba a cabo». Victoria recuperó la compostura con un visible esfuerzo. «Son acusaciones ridículas. Mi hermano me utilizó. Eso es todo. Yo también soy una víctima en esto. Una víctima que sabía exactamente cuándo las luces se apagarían la noche del primer asesinato», replicó Miss Marple, su voz suave pero implacable. «Porque usted misma provocó el apagón. El electricista confirmó al sargento que alguien había manipulado el interruptor principal». «Eso no prueba nada», espetó Victoria, pero su voz había perdido firmeza. «Y luego está el asunto del doctor Lawrence», continuó Miss Marple. «Estaba a punto de revelar algo más, ¿no es así? Algo que descubrió cuando regresó de la India. Algo relacionado no solo con Michael, sino con usted misma». Un silencio denso cayó sobre la habitación. Victoria miró a su alrededor, como un animal acorralado, sus ojos deteniéndose finalmente en el coronel. «Victoria», dijo él con voz quebrada, «¿de qué está hablando?» «De la verdadera razón por la que Arthur Graves tenía tanto poder sobre ustedes», respondió Miss Marple. No era solo por los documentos sobre la herencia de Eleanor. Era algo mucho más personal y devastador. El inspector Blackwood, que había estado siguiendo el intercambio con atención creciente, intervino. «Miss Marple, si tiene pruebas concretas, este sería un buen momento para compartirlas». Miss Marple asintió y extrajo del bolsillo de su chaqueta un pequeño papel doblado. Esto estaba entre los papeles que el sargento recuperó del pabellón de caza. Un pequeño recibo,
aparentemente insignificante, pero muy revelador. El inspector tomó el papel y lo examinó. Es un recibo de una clínica en Suiza de hace 23 años. La misma clínica donde Victoria Graves dio a luz a un hijo, explicó Miss Marple. Un hijo que luego fue adoptado secretamente por una familia acomodada, con la ayuda de un joven médico llamado James Lawrence. Eleanor se levantó lentamente, la comprensión iluminando su rostro. Michael no es mi hijo, ¿verdad? No, confirmó Miss Marple. Es hijo de Victoria. El análisis de ADN no comparaba a Michael con la línea Harrington, sino con Eleanor específicamente. La prueba no mostraba relación entre ellos. Michael se había quedado absolutamente inmóvil, su mirada fija en Victoria. ¿Tú eres mi madre? Victoria comenzó a temblar visiblemente. No podía criarte. Era joven, sin recursos. Arthur arregló todo. Dijo que era lo mejor. ¿Lo mejor para quién?, preguntó Michael con voz hueca. Lawrence lo descubrió cuando regresó, continuó Miss Marple. Reconoció a Victoria, aunque ella había cambiado su apariencia, y comprendió que el chantaje de Arthur Graves se basaba no solo en los documentos de la herencia, sino en este secreto mucho más personal, que la esposa del coronel era en realidad la madre biológica de su supuesto sobrino. El coronel se había quedado petrificado, toda la rigidez militar abandonándolo de golpe. ¿Sabías quién era Michael cuando nos conocimos? Victoria negó frenéticamente con la cabeza. No, lo juro. Fue años después, cuando Michael vino a vivir a Thornfield tras la muerte de Anthony. Lo reconocí de inmediato. Mis propios ojos mirándome, pero no podía decir nada. Arthur amenazó con arruinarlo todo si hablaba. Así que cuando Lawrence regresó y amenazó con revelar la verdad, tanto sobre la herencia legítima de Eleanor como sobre la verdadera identidad de Michael, comenzó el inspector. Victoria vio su mundo derrumbarse, completó Miss Marple. Todo lo que había construido durante años estaba a punto de desvanecerse. Primero, mató a su propio hermano para evitar que leyera el Nuevo Testamento, aprovechando el apagón que ella misma había provocado. Luego, cuando Lawrence la confrontó con lo que sabía, se vio obligada a silenciarlo también. El sargento entró apresuradamente, acercándose al inspector para susurrarle algo al oído. Blackwood asintió gravemente. Hemos encontrado el atizador con el que se golpeó a Mr. Graves, anunció. Estaba oculto en un compartimento secreto del tocador de Mrs. Harrington, y hay restos de sangre en uno de sus pares de guantes de cuero fino. Victoria miró alrededor con desesperación, como buscando una salida. De repente se abalanzó hacia la puerta, pero Michael, en un movimiento rápido, la bloqueó. ¿Por qué?, preguntó él, su voz cargada de emoción. ¿Por qué no me dijiste la verdad cuando tuviste la oportunidad? Victoria se detuvo, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué me odiarías como me odias ahora? No te odio, respondió Michael con sorprendente suavidad. Pero necesito saber quién soy realmente. En ese momento, con un movimiento fluido que nadie esperaba de ella, Victoria extrajo un pequeño revólver de los pliegues de su vestido y lo apuntó directamente al rostro de Michael. «Eres mi hijo», dijo con voz quebrada, «el hijo que nunca pude tener, y no permitiré que nadie más te aleje de mí». El inspector Blackwood avanzó cautelosamente. «Mrs. Harrington, baje el arma.
No empeore su situación. ¿Empeorarla? Una risa histérica escapó de sus labios. He matado a 2 hombres para proteger mis secretos. No hay vuelta atrás. Miss Marple, que había permanecido sentada tranquilamente, habló entonces con voz clara y firme. Siempre hay una elección, querida, incluso ahora. Los ojos de Victoria se movieron hacia la anciana, un destello de duda atravesando su expresión desesperada. En ese instante de vacilación, el inspector Blackwood se lanzó hacia adelante, desviando el arma justo cuando sonaba un disparo. La bala se incrustó inofensivamente en el techo, mientras Victoria era reducida y desarmada. Mientras los agentes se llevaban a Victoria, ésta miró una última vez a Michael. «Todo lo que hice, lo hice por ti», dijo en un susurro apenas audible, «para que nunca te sintieras abandonado, como yo me sentí». Cuando la puerta se cerró tras ella, un silencio espeso llenó la habitación. El coronel Harrington parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Eleanor Vance miraba a Michael con una mezcla de compasión y desconcierto. «Entonces», dijo finalmente Michael, volviéndose hacia Miss Marple, «todo ha sido una trampa. Victoria me usó como peón, en su propio juego de engaños». «No exactamente una trampa, querido», respondió Miss Marple con gentileza. «Más bien, el desesperado intento de una mujer por conservar lo que creía haber perdido para siempre. A veces, el amor puede ser la más peligrosa de las motivaciones». La lluvia seguía golpeando los cristales de Thornfield Hall, pero dentro, por primera vez en mucho tiempo, la verdad había finalmente salido a la luz. Capítulo 9. Después de la tormenta. La mañana siguiente amaneció con una claridad que parecía casi impropia después de los oscuros acontecimientos de los días anteriores. La lluvia había cesado durante la noche, y ahora el sol brillaba tímidamente sobre los jardines de Thornfield Hall, iluminando gotas de agua que centelleaban como diamantes sobre las hojas y pétalos. Miss Marple se encontraba desayunando en la terraza, disfrutando del aire fresco y el canto de los pájaros, que habían regresado tras la tormenta. El inspector Blackwood se unió a ella, trayendo consigo una taza de café y expresión de quien ha pasado una noche en vela. «Buenos días, Miss Marple», saludó, sentándose frente a ella. «Parece haber descansado bien». «Cuando se llega a mi edad, inspector, se aprende a apreciar la tranquilidad que viene después de que la verdad ha salido a la luz», respondió ella, vertiendo más té en su taza. «¿Cómo está Victoria?» «Bajo custodia en la comisaría local. Ha confesado ambos asesinatos, aunque insiste en que nunca planeó matar a Lawrence. Dice que él la confrontó en el estudio, amenazando con revelar todo, y que actuó por impulso». Miss Marple asintió pensativamente. «Es interesante cómo las personas pueden convencerse de que sus acciones no fueron premeditadas, incluso cuando todas las evidencias indican lo contrario. La mente humana tiene una notable capacidad para el autoengaño». «¿Qué? ¿La hizo sospechar de Victoria desde el principio?», preguntó Blackwood, genuinamente curioso. «No fue desde el principio», confesó Miss Marple. «Al principio me intrigaba la relación entre el doctor Lawrence y Eleanor Vance. Pero luego noté pequeños detalles. La manera en que Victoria observaba a Michael,
con una mezcla de orgullo y temor que solo he visto en madres que temen perder a sus hijos. Y cuando mencioné el rosal trasplantado, vi un destello de pánico en sus ojos. «El rosal», reflexionó Blackwood. Una metáfora bastante acertada para toda esta situación. Raíces ocultas, intentos de trasplante que no funcionan. Exactamente, inspector. Los secretos familiares son como raíces. Cuanto más profundas, más difíciles son de arrancar sin dañar toda la planta. Su conversación fue interrumpida por la llegada del coronel Harrington. El hombre parecía haber envejecido una década en cuestión de días. Su postura militar reemplazada por la de alguien que carga un peso invisible sobre los hombros. «Miss Marple, inspector», saludó con voz cansada. «¿Puedo unirme a ustedes?» «Por supuesto, coronel», respondió Miss Marple amablemente. «Un poco de compañía suele ser reconfortante en momentos difíciles». El coronel se sentó pesadamente. «He estado revisando los documentos recuperados del pabellón. Son reveladores, por decirlo menos. No solo confirman los derechos legítimos de Eleanor sobre Thornfield, sino también la verdadera identidad de Michael». Hizo una pausa. «¿Cómo no pude verlo? Vivió bajo mi techo durante años». «A veces estamos ciegos ante lo que tenemos justo delante», comentó Miss Marple con suavidad, especialmente cuando el reconocerlo significaría enfrentar verdades dolorosas. «He hablado con mis abogados esta mañana», continuó el coronel. «Voy a ejecutar el Nuevo Testamento tal como estaba previsto. Eleanor recibirá lo que legítimamente le corresponde». «¿Y Michael?», preguntó Blackwood. «Le he ofrecido quedarse, por supuesto. Esta sigue siendo su casa, independientemente de los lazos de sangre. Pero dice que necesita tiempo para asimilar todo esto, para encontrarse a sí mismo». Como invocados por la mención de sus nombres, Eleanor y Michael aparecieron caminando juntos por el sendero del jardín, manteniendo una conversación que, aunque seria, no parecía tensa. Al llegar a la terraza, ambos saludaron al grupo. «Buenos días», dijo Eleanor. «Espero que no interrumpimos». «En absoluto», respondió Miss Marple. «Té». Mientras se acomodaban, Michael miró directamente a Miss Marple. «Quería agradecerle, Miss Marple, por descubrir la verdad, por muy dolorosa que sea. A veces, querido, la verdad es el único camino hacia la curación, aunque al principio parezca abrir heridas aún más profundas». «He decidido marcharme durante un tiempo», anunció Michael. «Viajar, quizás. Eleanor ha sugerido que podría acompañarme parte del camino». Eleanor asintió. «Creo que ambos tenemos mucho que aprender el uno del otro, no como madre e hijo, sino como dos personas unidas por circunstancias extraordinarias». «¿Y Thornfield?», preguntó el inspector. «Será restaurado a su legítima propietaria», respondió el coronel. «Yo me quedaré el tiempo suficiente para ayudar en la transición, si Eleanor me lo permite. No podría imaginar a nadie mejor para guiarme en estos primeros pasos», dijo Eleanor con una sonrisa cálida. «Después de todo, nadie conoce Thornfield». «Como usted, coronel». El sonido de un coche, aproximándose, interrumpió la conversación. Era el vehículo policial que llevaría a Miss Marple de regreso a St. Mary Mead. «Parece que ha llegado mi transporte», comentó la anciana, levantándose con ayuda de Michael. «La echaremos de menos, Miss Marple», dijo el coronel sinceramente. «Thornfield y todos nosotros le debemos mucho». «Oh, no me deben nada», respondió ella con modestia.
Solo hice lo que cualquiera con un ojo atento para la naturaleza humana habría hecho. Los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz, como agua que se filtra entre las grietas. Mientras el inspector Blackwood la acompañaba hacia el coche, Miss Marple se detuvo para mirar una última vez la imponente silueta de Thornfield Hall contra el cielo matutino. «¿Sabe, inspector? Esta casa me recordó desde el principio a la mansión Goslington en Little Benham. También allí, generaciones de secretos habían creado una telaraña de engaños que sólo se deshizo cuando la verdad salió finalmente a la luz». «¿Y qué pasó con la mansión Goslington?», preguntó Blackwood con curiosidad. Miss Marple sonrió levemente. Se convirtió en un lugar mucho más feliz, una vez que las sombras del pasado se disiparon. Creo que Thornfield tendrá un destino similar. Mientras el coche avanzaba por el camino de grava, Miss Marple observó a través de la ventanilla cómo Eleanor, Michael y el coronel permanecían en la terraza. Tres figuras unidas por un pasado, complejo pero mirando, quizás por primera vez, hacia un futuro basado en la verdad. «Un caso fascinante, Miss Marple», comentó el sargento que conducía. «¿Cómo logró descubrir la verdad entre tantos engaños?» «Oh, no fue tan difícil», respondió ella con su característica modestia. «La naturaleza humana es sorprendentemente constante, ¿sabe? Las personas pueden cambiar de nombre, de apariencia, incluso de posición social, pero los patrones básicos de comportamiento permanecen. Victoria actuaba como una madre protectora porque, en el fondo, eso es lo que era». «Interrumped. Motivo tan simple para crímenes tan elaborados», reflexionó el sargento. «Los motivos más poderosos suelen ser los más simples, joven», respondió Miss Marple. «Amor, miedo, orgullo. Algunas personas matan por dinero o poder, ciertamente, pero otras, como Victoria, matan para proteger lo que consideran suyo, para preservar una ilusión cuidadosamente construida durante años». El coche cruzó las puertas de Thornfield Hall, dejando atrás la mansión que había sido escenario de tantas pasiones y secretos. Miss Marple miró hacia adelante, hacia el familiar camino que conducía a St. Mary Mead, donde su jardín y su apacible rutina la esperaban. El misterio había sido resuelto, los secretos revelados, y aunque 2 vidas se habían perdido en el y el proceso, quizás otras podrían ahora reconstruirse sobre cimientos más sólidos que los engaños del pasado. «¿Sabe, sargento?», dijo Miss Marple, mientras el paisaje campestre desfilaba ante sus ojos. «A veces pienso que no hay trampa más peligrosa que la que construimos para nosotros mismos, convenciéndonos de que nuestras mentiras son necesarias, incluso benevolentes. La verdaderamente maestra en este caso no fue Victoria, sino el miedo que todos sentían a enfrentar la verdad». Y mientras el sol continuaba su ascenso en el cielo, iluminando con claridad renovada los campos y bosques de la campiña inglesa, Miss Jane Marple se permitió un pequeño suspiro de satisfacción. Otro misterio resuelto, otra verdad desentrañada. Y quién sabe qué nuevos enigmas aguardaban en el aparentemente tranquilo pueblo de St. Mary Mead.